Voy a dar una charla en la cual se explica las ventajas del capitalismo. El capitalismo es la única forma de producción que tienen los seres humanos, no se dejen engañar. Acabamos de leer en el periódico que se ha encontrado un niño del Neandertal. Ese hombre era capitalista. Anteriormente el hombre del Australopithecus hace 500.000 años, medio hombre, medio persona, era capitalista. La única forma de sobrevivir es el capitalismo. Lo que no sea capitalismo es una enfermedad del sistema. Esto lo voy a explicar. ¿Es suficiente el capitalismo? No. Pero hay que convenir que las reglas del capitalismo son fundamentales. Explicaremos el capitalismo y el bienestar después de que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso terrenal, que fue la mayor metáfora que ha habido, la más genial que ha habido en la historia de la literatura bíblica. Confirmaremos que el capitalismo es la única forma de producción que ha habido, que hay y que habrá, y es la que nos hace rico a todos los humanos, y nos preguntaremos si es suficiente para lograr el auténtico bienestar. Este artículo es moderno y trata de una economía moderna en la que existen hembras, machos, hijos cohabitando en un núcleo llamado familia, y todos correlacionados en una unidad mayor que se llama Estado, y pactando con otros superestados. Y dentro del Estado existen unas leyes, organizaciones, instituciones que regulan relaciones civiles y sobre todo económicas. Trabajaremos sobre el capitalismo, su formación y su capacidad de distribución, y sobre la semilla de la riqueza, que es la innovación tecnológica. Y para realizar ese trabajo empezaremos desde el principio. ¿Cuál es el principio? El periodo en que un mono dejó de serlo y estaba evolucionando hacia un mono sapiens u homo sapiens, pero seguía siendo mono. No podemos seguir otro camino de realidad que el histórico y sobre todo el económico. La economía es determinante, no me la he inventado yo. Amancio Ortega y el Australopithecus se levantan por la mañana sabiendo que tienen que comer. Esa es la realidad más imperante que existe, y de eso se dio cuenta un economista genial que fue Carlos Marx. Antes de proseguir nuestro propósito, debemos sortear una serie de prejuicios antinaturales y poco inteligentes con que se ha movido la sociedad, y curiosamente los intelectuales, y que yo lo conocí siendo muy joven. Y antes de que yo naciera seguían existiendo. Esos prejuicios que pretenden destruir afectan a todas las líneas políticas, socialistas, comunistas y los mismos capitalistas. Una vez hechas estas críticas, desembarcaremos en nuestra idea del bienestar, pero poco avanzaremos si no hacemos un análisis objetivo. El primer objetivo es la crítica que se hace de que los hombres están guiados fundamentalmente por su pensamiento y actividad económica y egoísmo. El egoísmo y la actividad económica es determinante para que nos hagamos ricos todos. Una sociedad filantrópica de principio a fin que nos afecta a todos nos volverán enormemente pobres. De eso no cabe la menor duda. Resulta anecdótico que sean los economistas de uno y otro lado, izquierda y derecha, los que no crean en la fuerza de la actividad económica de las actividades humanas. Nuestro segundo objetivo consiste en describir y alabar tanto al capitalismo y liberalismo como el pensamiento de Carlos Marx. Por las mismas razones de Marx, alabaremos el capitalismo como el único sistema posible de producción y distribución históricamente posible. También en lo futuro, el último de nuestros objetivos consistirá en explicar en esta charla cómo es posible y es necesario mejorar nuestro bienestar mediante dos poderosas industrias de la filantropía, la familia y la sanidad pública. Alabaremos el pensamiento de Carlos Marx, porque no cabe duda que supo valorar la dinámica capitalista y su fabulosa capacidad para generar riqueza, que es en definitiva lo que nos permite sobrevivir y hacernos ricos. Carlos Marx poseía una capacidad valiosísima para entender las cuestiones sociales. La primera es su cultura hebrea y por tanto su entendimiento del libro más sabio entre los sabios, la Biblia. Marx conoció desde su infancia el Antiguo Testamento y por tanto debió aprender, recrearse y entender una genial alegoría, el paraíso terrenal y la expulsión de Adán y de Eva. En cuanto Adán y Eva salieron del paraíso terrenal, de donde era infinitamente todo abundante, empezó la economía. En cuanto dieron el primer paso. ¿Y por qué? Porque eran unos australopithecus que deseaban poco. O sea, ¿cuánto desea un mono en un zoológico? Muy poco.
Actualmente tenemos un nivel de riqueza superior al de Felipe II, el monarca más rico del planeta. Un ciudadano de clase media-baja tiene un nivel de PIB de consumo muy superior, el triple, el cuádruple, 1000% superior al de Felipe II. Otra característica de Carlos Marx fue el conocimiento de la filosofía griega. En especial estimamos que fue la dialéctica de Heráclito el Oscuro, que decía que nadie se puede bañar en las aguas del mismo río. Nada es, nada permanece. La tercera fue su conocimiento de la economía clásica, que le permitió acercarse al núcleo del capital. Para Marx, en mucha mayor medida que a Adam Smith, la economía es la actividad esencial en el ser humano y por tanto se encuentra en los pilares de la actividad y las leyes humanas. El ser humano puede pintar. Ahí están las cuevas de Altamira. El ser humano puede pensar. El ser humano puede hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando su actividad económica le permita. Quiere decir que tendrá que generar un excedente económico. Si no, es imposible. Ni siquiera la microeconomía, en sus análisis modernos, abstractos y matemáticos, ha podido concluir sobre una ley de la distribución. Parece ser que no hay. La economista británica Joan Robinson, de la Escuela Keynesiana de Cambridge, fue quien quiso sacar una serie de conceptos puros de la obra de Marx, quitando sus ideologías, y no pudo sacar una ley real y efectiva de la distribución. Esto es una ley histórica. ¿Qué hizo el mono o el hombre antiguo? Seguir el esquema de la fuerza y de la necesidad. Consumía primero el más fuerte y poderoso, tanto si es carne fresca como si es carroña. Y los residuos se iban repartiendo según la fuerza del hambre y de la fuerza propia. Estaba claro que el producto era de los machos. ¿Y en qué quedaban las hembras? En principio en la muerte por hambre. Pero el mismo esquema social, aunque no muy intelectualmente desarrollado del mono hombre, apreciaba que las hembras producían otros hombres, con lo cual se reproducían otros miembros y permitía que sobreviviera el grupo. Además, el hombre del mismo grupo. La hembra es un capital biológico reproductor. Esto lo sabía ya hasta los animales, cuando el hombre era medio mono. Repito, la hembra es un capital biológico reproductor. Bajo ese punto de vista tan drástico y tan brutal y tan real, nos encontramos con una sociedad moderna que ¿qué está haciendo? Abortando. Un grupo de hombres antiguos que, sin pretender ser ambiguos, llamaremos medio hombres, desconocía que hiciera falta un macho para concebir en el vientre de la hembra un hijo. Despreciaría a la hembra, pero no tanto, ya que cumplía dos funciones. La primera, reproducir la especie. La segunda, satisfacer las necesidades sexuales de los machos y, por orden, primero la del macho alfa. ¿Existe una ley de distribución del producto? Repetimos la pregunta. No existe una ley de distribución del producto. Y como hemos dejado indicado, sí que existen unas fuerzas en el sentido literal de la palabra, la fuerza de los machos alfa y la capacidad de atracción de las hembras. Seguimos en la prehistoria, o protohistoria. Pero el tiempo pasó y en los umbrales de la inteligencia la manada de cromañones o neandertales hizo un descubrimiento trascendental para la especie humana, en especial para la economía y sobre todo para las leyes de la distribución. Descubrió que de la relación hembra-macho nacía un nuevo miembro. En otras palabras, que los superiores machos eran también necesarios para la reproducción que los humanos. ¿Por qué fue tan importante este descubrimiento? Porque primero de ella nació un núcleo económico y social que fue la familia, formado por madre, padre e hijos. Este núcleo formaba parte del grupo mayor que fue la manada. Este núcleo menor, la familia, se comprendía porque había incipiente inteligencia, de lo contrario no habría familia y sus consecuencias. Segundo en importancia es el hallazgo de la relación copulación-hijos, que en este caso sí que habría un parámetro determinante en la distribución de la producción. El hijo capacitaba a la hembra para exigir a su macho, padre de la criatura, a exigir directamente o indirectamente parte de la producción. El macho, y por qué no la misma hembra, cazaría para su juego familia. Entonces ya tenemos la producción y la distribución. En este punto nos retrotraeremos para entender que las costumbres, que son leyes de uso, y las órdenes que marcaban la caza y la legislación en general, son legislaciones que proceden de conocimientos económicos, de forma directa o indirecta.
Marx, explicación del Génesis. Tenía una gran cultura bíblica. Partió de la idea leída e intuida de la miseria de nuestros primeros padres cuando fueron expulsados del paraíso terrenal. Esta es la mejor metáfora que se haya escrito y que describe magistralmente los hechos económicos. Al comer del árbol la fruta prohibida, tuvieron inteligencia. Es el paso en nuestra interpretación del Australopithecus algo parecido a hombre mono, el hombre del Cromañón, y si se quiere del Neandertal. Dentro del paraíso no habría realidad económica. ¿Por qué? Porque al no pensar deseaban pocos. Y en consecuencia, lo poco que tenían era infinito, eran enormemente ricos. No es lo mismo que ahora, que a medida que tiene una producción mayor y un consumo superior, como acabo de indicar, de Felipe II, nos volvemos pobres, porque continuamente nos están influyendo ideas de que hay que consumir más, y más, y más. Entonces deseamos más y más. Todo esto que tiene que ver con la capacidad económica que tiene el capitalismo. Y para huir de la miseria decidieron producir con eficiencia los hombres, y para ello crearon máquinas en el contexto de la colaboración social y sistemas de producción que procederemos a explicar. Ruego que evitemos las ideologías y los criterios sentimentales y emocionales para entender las siguientes líneas. Se habla del sistema occidental, que tiende a desaparecer, que es el capitalismo por aquí, que es el capitalismo por allá. Y esto le pasa a muchos economistas. No saben qué es capital. Capitalismo viene de capital. Capital son maquinarias, factores fijos de producción que superan el periodo de producción de la empresa. Es la lanza para un hombre del Cromañón o una fábrica de coches. Vamos a explicar cada uno de estos asuntos. Primero, el capitalismo. Segundo, Segundo, el egoísmo. Y tercero, la innovación tecnológica. Yo produzco, el panadero se levanta por la mañana para producir pan, pero no porque yo le caiga simpático. Sin embargo, su egoísmo me genera mi riqueza. El capitalismo, factores de producción fijos, y el egoísmo es lo que hace rica a la sociedad. Y nadie se dio cuenta más que Marx de este hecho. En la medida que había acumulación de capital y aparecían por primera vez en la historia las máquinas, él percibió una idea bíblica también. O sea, el sistema capitalista construyó nada más y nada menos que el paraíso terrenal, muy superior al paraíso terrenal inicial. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Es suficiente? No. ¿Somos ricos? Infinitamente ricos, enormemente ricos. Lo que pasa es que somos tan cerrados, la sociedad nos ha vuelto tan cerrados que no nos apreciamos de que somos enormemente ricos. Antes un millonario podía viajar a Alicante o incluso a París, ahora cualquiera. ¿Y qué significa de esto? Que todavía hace falta más. Hay dos industrias fabulosas que son complementarias al capitalismo. La industria familiar que nos hace proteger a nuestros hijos. Y luego otra industria enorme, la industria de la seguridad social y la sanidad pública. Sin estas actividades humanas, y quiero decir más claro, sin estas filosofías cristianas, sea usted ateo o no sea ateo, esta filosofía cristiana de proteger a los semejantes mediante esas instituciones fabulosas como es la sanidad pública y la seguridad social, y lo digo yo porque he sido técnico de la seguridad social, han sido las que nos han hecho superiores. No tenemos más que ver a los españoles. En parte de que no sabemos disfrutar, hacer uso bien del PIB, tenemos una seguridad social y una sanidad pública que no la tienen potencias del mundo. Muchas gracias. Yo creo que es fundamental hablar de bien común, creo que hay que recuperar los valores en esta sociedad, creo que hay que hablar de estos temas, y creo que la universidad en general, no esta universidad que siempre lo ha hecho, sino la universidad en general, debería de ocuparse más de las cuestiones de bien común, de las cuestiones relacionadas con el bienestar de la gente. Bueno, estimados amigos, vamos a ver lo que Dios quiere de nosotros. Como bien sabéis, uno de los temas que más preocupan a políticos y medios de comunicación es el crecimiento económico. Se presupone, según nos cuentan, que una mejora en la situación del país se produce cuando existe signo positivo en el crecimiento económico.
El problema es que cualquier persona con conocimientos de economía sabe que el crecimiento económico solo mide la variación del Producto Interior Bruto entre dos periodos. Esa variación en un mundo globalizado no mide necesariamente la variación en la riqueza de los ciudadanos de un país, ni mucho menos su reparto. En cualquier país puede existir un crecimiento continuado del Producto Interior Bruto y que exista una parte, incluso relevante, de su población que no se beneficie del mismo y que esté en riesgo de exclusión, o en situación de pobreza por falta de un eficaz desarrollo económico derivado de la falta de una adecuada estructura socioeconómica, de la falta de mecanismos eficaces de cobertura para los más desfavorecidos, o de las desigualdades de renta extrema no compensadas con políticas fiscales o sociales. Hay muchos indicadores para medir el nivel de pobreza de un país. Por ejemplo, tenemos los clásicos indicadores de 1 o 2 dólares de paridad de poder adquisitivo utilizados para medir el nivel de pobreza extrema, que no serían aplicables en el mundo desarrollado. Ayer se habló aquí del índice de desarrollo humano. También podríamos hablar del índice Gini, que también se habló ayer. Adolfo Castilla habló de él. Mide las desigualdades de renta entre la población. El problema es que las desigualdades de renta pueden ser todos igual de ricos o todos igual de pobres. Entonces, no es un indicador preciso de las exclusiones sociales. Luego, la medida más utilizada en este momento es un porcentaje determinado sobre la mediana de ingresos, del 50 o el 60%. El problema que tiene es lo relativo que es la mediana cuando las clases favorecidas representan un porcentaje reducido de población o el nivel de renta es muy elevado. También podemos tener los niveles basados en la existencia de una renta mínima. Esa renta mínima se puede calcular en función de un salario mínimo o en función del coste de una cesta de productos determinada. El problema es que siempre las cestas de productos son discutidas y discutibles y el salario mínimo, cuando se usa esta medida, no tienes en cuenta las cargas familiares, el resto de ingresos de la unidad familiar. Hablaba el maestro Villacís de la industria familiar. Es fundamental, ha sido fundamental en la crisis española actual el apoyo de las familias. Muchas personas han sobrevivido gracias al apoyo de abuelos, de familiares diversos, de amigos, etcétera, etcétera. Por tanto, los indicadores para medir la pobreza en los países desarrollados no son precisos. Podríamos llegar a pensar que no existe pobreza en los países desarrollados. Sin embargo, ya hace 30 años San Juan Pablo II nos dijo en Solicitudo Rei Socialis que a los 3 mundos existentes se añade un cuarto mundo, que serían las bolsas de pobreza entre los países ricos, con una intolerable y creciente contraste entre la riqueza de unos pocos y la miseria de la mayoría. Estas desigualdades no existen en los años 80, es decir, son desigualdades históricas. Platón en el año 400 a.C. ya decía que la ciudad, de hecho, está dividida en dos. Una, la ciudad de los pobres, y otra, la ciudad de los ricos. De todas formas, ahora la discusión que prevalece en el mundo académico no es si de verdad existen pobres o cuál es el nivel de pobreza, sino si ese nivel de pobreza está provocado por la globalización o si la ha mitigado o si la ha acentuado. En esta conferencia yo no voy a hablar de medidores de pobreza, ni voy a cuantificar el grado de desarrollo de un país, ni la equidad de la renta, sino que lo que quiero es reflexionar sobre la posibilidad de que una presunta cuarta revolución industrial, veremos a ver si existe la cuarta revolución industrial, pueda suponer para una parte importante de la población española una situación de exclusión laboral, drástica caída de nivel de renta, generación de situaciones de desigualdad de carácter permanente y riesgo extremo de caer en pobreza. Lo primero que hay que matizar es que no vamos a, tal y como indica el título de la ponencia, a hablar de situaciones de exclusión laboral en tiempos de crisis. Es decir, la economía tiene ciclos y no es que la exclusión laboral se vaya a provocar por un paro masivo como hemos tenido superior al 25%, sino que incluso con crecimiento económico se pueden generar situaciones de exclusión laboral. Eso es lo que quiero debatir hoy con vosotros. Seguramente muchos os estaréis cuestionando ahora mismo si esta aparente contradicción puede existir, si es otra conferencia de la ciencia triste que es la economía, una visión apocalíptica, porque la cuarta revolución industrial no es más que una fantasía en la mente de unos pocos, y otros probablemente os estéis aburriendo simplemente. Pero bueno, vamos a intentar ser breves y que podáis vosotros plantear vuestras preguntas y abrir un diálogo abierto. He utilizado varias veces el término revolución. Hay que matizar una cuestión. Cuando alguien habla de revolución, siempre nos imaginamos algo inmediato, algo de efectos devastadores que surge de la nada.
En economía no es así. Es decir, la primera revolución industrial, que abarca de 1760 a 1840, realmente tarda en implantarse plenamente unos 50 años. Es decir, normalmente cuando vemos esquemas de la revolución industrial empiezan en 1820. La máquina a vapor se inventa en 1760. Es decir, no siempre la invención de la tecnología lleva aparejado el surgimiento de la revolución industrial. Tarda en adaptarse. El automóvil, realmente surge como un medio de transporte cuando Henry Ford lo lleva a una cadena de producción, pero existía desde hacía 30 años antes. Es decir, ahora mismo estamos en una cuarta revolución industrial porque ya tenemos los medios para conseguirla. ¿Cuándo va a arrancar de verdad? ¿Cuándo se va a implantar plenamente la tecnología? No lo sabemos. Pero estamos en una pre-revolución industrial, podríamos decir, o los prolegómenos de una revolución industrial. Se ha discutido mucho incluso la tercera revolución industrial, la revolución de la información. Decía Solow en 1987 que la era informática se ve en todos los sitios excepto en las estadísticas de productividad. Sin embargo, Alan Greenspan, 13 años después, en el año 2000, en una intervención ante el Economic Club de Nueva York, decía que los factores que impulsaban la globalización, incremento del comercio, mejora del mercado de capitales y el mercado de trabajo, se habían visto potenciados por la apertura de mercados, por la reorientación del gasto de Estados Unidos. Esto tiene vigencia hasta el 11 de septiembre del año 2001, evidentemente. Ahí vuelve a cambiar el gasto de Estados Unidos. Las medidas de desregulación, cuando se deroga la ley Glass-Steagall, cuando se hace la reforma financiera. Hay mucha gente que dice que ahí se hizo un exceso de liberalización. Yo pienso que más que un exceso de liberalización en la banca americana, lo que hubo fue una mala forma de hacer las cosas. Pero no es un problema de exceso de libertad, sino de mala organización de la actividad bancaria. En todo caso, habría mucho que discutir sobre la crisis subprime. Luego, disponían entre 1997 y 1999 de precios históricamente muy bajos. Y sobre todo, y aquí es donde vamos, al boom de la inversión en alta tecnología, tanto en bienes de capital como programas informáticos. Esto ha generado un círculo virtuoso en el cual más inversión genera más productividad genera reducción de costes y precios, lo que lleva a una contención de la inflación. Es decir, logramos crecimiento con baja inflación. Es el paraíso de cualquier economista. Esto ha posibilitado incrementar el comercio mundial debido al aumento de la capacidad productiva de las economías de los países más desarrollados como consecuencia de la transferencia tecnológica hacia países con un menor nivel de desarrollo tecnológico. Eso lo decía Greenspan en el 2000. Perdón. En junio de 2007, el Parlamento Europeo aprobó una propuesta presentada por el economista Jeremy Rifkin, donde se reconocía la existencia de esa tercera revolución industrial. Evidentemente, el que el Parlamento Europeo la apruebe y que Jeremy Rifkin lo proponga no ha convencido a todo el mundo. A mí sí me ha convencido, no por Jeremy Rifkin, sino porque creo que sí estamos viviendo una tercera revolución industrial y vamos hacia la cuarta. Esta revolución industrial, bueno, arranca en la década de los 70, aunque hay economistas que lo sitúan en los 80, muy vinculados a temas políticos, es decir, se produce ahí simultáneamente la toma de poder de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Ronald Reagan en enero del 81 y Margaret Thatcher a mediados del año 79. Eso es un cambio de un paradigma económico importante, pérdida de poder de los sindicatos, el famoso sistema Reaganomics. Thatcher también hace medidas similares. Luego después en el 89 cae el muro de Berlín, como sabéis, o sea que hay muchos hechos vinculados a la globalización y la gente dice que realmente lo que es un proceso de globalización, no una revolución industrial. Sobre todo con la caída de las .com en el año 2000. Hay un caso muy paradigmático que es el de la empresa Bo.com, que quebró en mayo del 2000 después de disponer 135 millones de dólares aportados por gente como Bernard Arnault, que es el dueño del LVMH, lo conoceréis supongo, Louis Vuitton, la familia Rafik Hariri, que era el primer ministro del Líbano, y la historia de esta compañía es ilustrativa de por qué la gente cree que esto es un bluff y no es realmente un cambio industrial y una revolución. Esta empresa fue fundada por dos suecos, Ernst Malmsten y Kaj Leander. Uno era un estudiante universitario y otro era una modelo. Es decir, no eran gente en principio expertos en economía, ni expertos en informática, ni expertos en nuevos sistemas. Esta revolución industrial, estas revoluciones industriales, la tercera y la cuarta, tienen una característica que es que no hace falta ser empresario, es que no hace falta ser técnico.
es que hay nuevos métodos de trabajo, hay nuevas empresas, hay nuevas tipologías de mercados. El mundo está cambiando, nos guste o no. Y no podemos medir esto en términos de fábricas que producen mercancías. Esto es distinto. Eso es otra cosa distinta y lo seguiremos viendo. Bueno, estos señores lograron el patrocinio de grandes compañías suecas como Ericsson, SAP, Vodka Absolut, publicidad en la revista Esquire, montaron un festival al que asistieron 3.000 personas, recibieron de Naciones Unidas una medalla de bronce. Es decir, durante un tiempo fueron el símbolo en Nueva York del éxito de las empresas tecnológicas. En aquella época se decía incluso que los valores contables o los principios contables tenían que cambiar para medir los intangibles. Es decir, esas empresas no tenían nada, no tenían activos, no tenían personal, no tenían nada, pero sin embargo tenían un valor intrínseco que era el potencial de negocio. Entonces, bueno, hubo gente que propuso en aquel entonces que la contabilidad de Luca Pacioli estaba anticuada y que lo que había que hacer era medir el potencial de negocio, incluso en función de los clics de una página o de diversos sistemas. Bueno, esos señores básicamente lo que hicieron fue comportarse como nuevos ricos, que es lo que hemos visto en España en muchos casos con la construcción, con la cultura del pelotazo. Por ejemplo, estos contrataron un cerebro financiero, se rodearon de lujos, en Nueva York organizaron una fiesta en el bar rosa del Hotel Beverly Hills, con Johnny Depp y Sean Penn, invitaron a Gisele Bündchen, hicieron una fiesta en el bar solo para miembros del Hotel Metropolitan, regalaron trajes de Prada, relojes de Hermès, etcétera, etcétera, y pagaron al primer empleado que tenían $168.000, a otro le pagaron $300.000. Aquello parecía que era un tema que no tenía final, que daba igual el volumen de negocio. ¿Qué pasó? Pues vamos a ver, ¿en qué consistía Bo.com? Pues era un sistema que era capaz de hacer girar miles de zapatos a la vez, para que zapatos, camisas, vestidos de distintas marcas y tallas al mismo tiempo, para que tú pudieras ver exactamente cómo te sentaba cada traje en tiempo real. ¿Qué pasaba? Que ellos necesitaban 4 equipos fotográficos las 24 horas, un total de 60 personas, para lograr poner en marcha la web. La web costó 25 millones de libras. Y el problema es que solo tuvieron 50.000 visitas. ¿Por qué? Porque necesitabas una conexión de banda ancha. En aquel entonces, lo que se llama hoy en día fibra óptica, entonces se llama conexión de banda ancha. En aquel entonces solo había un 2% de las personas que tuvieran conexión de banda ancha o de alta velocidad. Estamos hablando del año 2000. Entonces, claro, en esto se basa la gente para decir, bueno, esto ha fracasado, era un lujo, un esperpento. Bueno, hoy en día, 2017, Zara, creo que H&M y alguna otra compañía, desde luego varias tiendas en Nueva York, tienen probadores inteligentes. 17 años después. El problema es que esta gente se adelantó su tiempo. ¿Qué es un probador inteligente? Pues mirar, la primera empresa que lo implantó, bueno, la primera tienda que lo implantó, el probador inteligente consiste en que tú entras con tu look. El probador automáticamente te escanea todo el cuerpo. Ve la talla que llevas, juzga si la talla que llevas es adecuada y te propone complementos para el look que llevas en ese momento. Es decir, no solo te adecúa lo que tú te has puesto, sino que además te ofrece compras adicionales. Y él automáticamente se conecta con el terminal del vendedor para que el vendedor te traiga las tallas adecuadas, los complementos adecuados, etcétera, etcétera. Eso en Nueva York está así. Zara de momento lo está probando y parece ser que no va a hacer un sistema tan elaborado de conexión de momento, pero existirá. Entonces, claro, si tú juzgas la tercera revolución industrial o la revolución del conocimiento en función de lo que pasó en el año 2000 con Bo.com, dices, esto es un bluff. Si lo juzgas 15 años después con los probadores inteligentes, que se basan, por cierto, os diré por curiosidad, un chip RFID, que se incluyen en las prendas, que es una versión mejorada del código de barras que te quitan a la salida, tú dices, esto está así, viene. Os voy a poner otro ejemplo, los teléfonos móviles. Yo en los 80, cuando era estudiante, no existían los teléfonos móviles, se había inventado el inalámbrico. El inalámbrico era una castaña importante. O sea, tú cogías un inalámbrico y sonaban ruidos por todos los lados. Los que tenéis mi edad o más lo sabéis, cómo eran los inalámbricos en los 80, horrorosos. Yo recuerdo que en el colegio, cuando tenía yo 16, 17 años,
hubo un profesor, que era bastante friki, del cual nos reíamos a diario, que dijo, van a inventarse los teléfonos móviles, vais a poder ir por la calle con el móvil. Bueno, nos partimos de risa, año 86, 87 aproximadamente, nos partimos de risa. Dijimos, este tío está loco, es tonto. 86, 30 años justos. Hace 12 años, un amigo mío que trabajaba en una empresa de telefonía me dijo, estamos diseñando un sistema para pagar con el móvil. Porque la tarjeta monedero es una cosa que los más jóvenes no conoceréis, era una tarjeta de crédito que estaba pensada para pagar pequeñas cantidades. Entonces el problema es que cuando tú ibas con ella al kiosquero, al panadero, al carnicero, te la tiraban en la cabeza. Decía, ¿cómo vas a pagar aquí con tarjeta 3 euros? Entonces, claro, con esa experiencia hace 12 años este amigo mío me dijo, estamos inventando un sistema para que por el móvil se pueda pagar cualquier cantidad en cualquier sitio para que reemplace a las tarjetas monedero, a las tarjetas de crédito, a todos los sistemas. Volví a reírme. Hoy en día los relojes tienen incorporados sistemas de pago de un gran banco. En el metro podéis ver anuncios para que la tarjeta del Corte Inglés se os integre en el móvil. Es decir, es una realidad el pago con el móvil. Entonces, a lo mejor no es una cuestión de que no exista la tercera revolución industrial, de que no exista la cuarta revolución industrial, no es una cuestión de tiempos. Nos hemos acostumbrado ante la inmediatez, que no nos damos cuenta de que las cosas hay que implantarlas. Si os acordáis de una película que se llama El apartamento, de Jack Lemmon y Shirley MacLaine, es de 1960. En la película de Jack Lemmon y Shirley MacLaine es ascensorista. Yo creo que salvo los muy mayores, ninguno hemos conocido un ascensorista. El ascensor se ha automatizado, esos puestos de trabajo han desaparecido. En la película, Jack Lemmon trabaja, os la recomiendo si no la habéis visto, trabaja en una sala enorme con 300 administrativos. Hoy en día ninguna empresa tiene 300 administrativos. Los ordenadores, los faxes y los medios de comunicación se han cargado a la ola de administrativos que existían. Estamos hablando de 50 años, parece un disparate, pero es que os recuerdo que la primera revolución industrial tardó 50 años en arrancar. Hace un año y medio aproximadamente, en estas jornadas de ciencia, en las jornadas de ciencia y fe de este año no, en las jornadas del año pasado, nos habló una profesora de ICADE de una cosa que yo no conocía que se llaman los chatbots. Los chatbots son unas maquinitas que emulan la voz humana, pero es que no emulan la voz humana de típico de... No, es que mantienen conversaciones, es que te hacen sugerencias. Decía esta profesora que ya hay sistemas tan elaborados de chatbots que tú no eres capaz de distinguirlo de un ser humano. Y ella nos contaba una serie de claves para poder distinguir cuándo te habla un chatbot y cuándo te habla un ser humano. Y eso no está implantado a nivel comercial. Pero dentro de 10 años, probablemente todos estos teleoperadores tan molestos que llaman a las 3 de la tarde ofreciéndote una compañía de gas serán chatbots. Esos son miles de puestos de trabajo que van a desaparecer. Y eso es parte de la cuarta revolución industrial, los chatbots. El fenómeno de transformación del mercado laboral va a ser acentuado por la inteligencia artificial. Los chatbots se me ocurren a mí, pero es que hay miles de ejemplos que pueden ser. Hablan de factorías 4.0 o smart factories. En las smart factories no va a haber personal humano. O sea, no van a trabajar en las fábricas personas. Solamente van a trabajar máquinas. Diréis, eso es imposible, el conocimiento humano nunca se puede transformar. Bueno, hace 15 años, un proyecto como el de SAP es una empresa de tecnología alemana, era impensable, es decir, un programa informático que te haga la gestión integrada de toda la compañía, proveedores, compras, gastos. Ahora está aquí, todas las empresas tienen implantado un programa SAP, Navision o Oracle. ¿Puede existir una empresa 4.0 donde no trabaje gente físicamente en la empresa? Llegarán. ¿Cuándo? Probablemente tarden bastante más, 30, 40 años. No lo sé. No soy visionario. Pero desde luego la digitalización y la robotización en las fábricas de Alemania por medio de la inteligencia artificial es un hecho ya. ¿No ha reemplazado al personal humano? No. Pero probablemente en el futuro solo haya ingenieros diseñando en un sitio lejano y las fábricas sirviendo a la carta. Antiguamente los almacenes eran sitios enormes donde trabajaban cientos de personas. Hoy en día los almacenes son sitios donde trabajan unas pocas docenas de personas, porque la mayoría de las cadenas de reparto están automatizadas. En todo caso, por si no me creéis a mí, hay un estudio llevado a cabo por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, que se ha publicado hace pocos días, que dice que la amenaza es real.
Los principales responsables son economistas Arcemoglu y Restrepo, gente conocida, que han hecho un estudio desde el 97 hasta el 2007, fijándose en áreas, industrias, y sus conclusiones apuntan a que se perderán entre 3 y 5,6 empleados por cada robot empleado. Fijaros el ahorro de costos para una compañía, introduciendo un robot, te ahorras 6 empleados. A día de hoy, dentro de 20 años, probablemente sea mucho mayor la tasa. Esto supone, además adicional, un descenso de sueldos, porque vosotros sabéis que en la economía la relación cantidad-precio es fundamental. Cuanto mayor sea la oferta de trabajo por parte de los empleados, menor serán los sueldos. Ellos de mantenimiento lo estiman en 0,25-0,50, teniendo en cuenta que en los últimos 20 años el avance de la robotización ha destruido entre 360 y 670.000. Pero es que no estoy hablando de miles de puestos de trabajo, estoy hablando de millones de puestos de trabajo. Con lo cual, este efecto lo podéis multiplicar por bastante. ¿Qué piensa la gente? Pues mirar, ha habido un estudio hecho hace poco, también igual, publicado hace unos días, que ha hecho PricewaterhouseCoopers y Saïd Business School, una escuela de negocios de Oxford, donde dice que este estudio se ha hecho, entre más de 10.000 profesionales en sitios como la India, Alemania, China, Reino Unido y Estados Unidos. Distintas culturas, distintos continentes, distintas estructuras industriales. Bueno, pues hay un 37% que cree firmemente que la automatización puede poner en riesgo su empleo. 37%. Un 4% más que hace 3 años. Y probablemente dentro de 3 o 4 años sea bastante más el porcentaje. Cuando les preguntan sobre el impacto de las tecnologías, la automatización y el futuro del mercado laboral, un 74% cree que se va a tener que reciclar. Y un 60% cree que en el futuro muy poca gente tendrá empleo estable y de por vida. Hablaba antes el profesor Villacís en el turno de preguntas de la brillante conferencia de Juan Pablo Maldonado, que él cree que no van a existir contratos de trabajo. Yo soy economista y no jurista como Juan Pablo Maldonado y coincido con él. Yo creo que va a haber ventas de horas, por decirlo de alguna manera. Es decir, mirar, hay un par de plataformas por internet, los tipos de trabajos cambian. Es decir, hace 10 años tú no te podías imaginar que tú que eres, yo youtuber. ¿Cómo? ¿Qué es eso de youtuber? Youtuber, instagramer, community manager. Hay una serie de trabajos que surgen. No sé qué trayectoria tienen esos trabajos, pero han surgido. Pero sobre todo, hay un par de plataformas interesantes. Por ejemplo, Etsy es una plataforma que da empleo a 1.000 personas, pero tiene 1 millón de artesanos afiliados. ¿Cómo funciona Etsy? Pues Etsy funciona de una manera muy sencilla. Yo quiero comprar un jarrón rojo. Yo voy a Etsy y digo, quiero un jarrón rojo. Y entonces Etsy oferta a sus 1 millón de afiliados quién quiere fabricar un jarrón rojo, y el que quiera lo hace. Eso en 20, 30 años será la norma en el mercado de trabajo probablemente. Es decir, funcionará como Uber. Tú eres un conductor y tienes una valoración de tu trabajo. Tú eres un profesor universitario, tienes tu valoración de trabajo. Tú eres un ingeniero, tienes tu valoración del trabajo. Entrarás en una plataforma donde estén afiliados los sectores profesionales y dirás, necesito un profesor universitario para clases de economía. La gente se ofertará y tú elegirás en función de las valoraciones de los usuarios. Ese es el futuro, nos guste o no. Puede llegar en 10 años, puede llegar en 50 años, pero eso es lo que nos espera. ¿Eso qué va a suponer? Millones de pérdidas de puestos de trabajo. Millones, no miles, millones. Y sobre todo que la gente que no está cualificada tendrá que competir por un sueldo muy bajo y por una situación muy precaria. En España tenemos además un problema adicional. Los ninis. Tenemos un 35% de la juventud española que no tiene ni siquiera el bachillerato. 35%. Cuando te vas a global de la población, esa cifra asciende hasta 42%. ¿Qué pasa? Vamos a ver, cuanto mayor es la cantidad de gente que opta un puesto, menor es el salario. ¿Qué se está haciendo en algunos casos? Intentar, nos comentaba Juan Pablo Maldonado, repartir el trabajo. Repartir el trabajo es una forma de limitar la oferta, de limitar la demanda de trabajo. Prejubilar es otra forma de limitarlo. El problema es la sostenibilidad del sistema. ¿Qué está pasando? Pues está pasando Jean-Marie Le Pen, está pasando la Agrupación para la Defensa de Alemania, está pasando Syriza, están pasando todos los populismos, todos los extremismos, todos los anti-inmigración, el Brexit está pasando. ¿Eso en el fondo qué es? Una forma de limitar el mercado de trabajo. Es decir, si yo, Inglaterra, digo que no entre ningún extranjero, aunque sea europeo, limito mi mercado de trabajo.
Es una forma de subir los sueldos. Una forma drástica. Una forma peligrosa. Pero es una forma. O sea, los populismos, los neomarxismos, la extrema derecha, todo eso está surgiendo por esta historia. Entonces, claro, dices, no tiene efectos reales. Bueno, está teniendo unos efectos brutales. Brutales. Por cierto, la tasa que os he dicho, el 35% de jóvenes que no tienen el bachillerato, dobla la media de la OCDE, que es el 16%, perdón, más que dobla. Yo la única solución que veo a esta posibilidad del 35% es como ha pasado en la anterior crisis, en la actual crisis económica, es montar una FP en condiciones. Y sobre todo un cambio cultural que al tío que estudia FP no le digamos, que no has sabido estudiar nada más. En una ocasión comentaba con un alumno alemán que la ventaja competitiva de la industria alemana, principal en mi opinión, eran dos. Primero, que los obreros eran obreros cualificados, siempre lo han sido, gente con FP, gente con preparación, gente con cursos específicos. Aquí habitualmente el obrero es un tío que dice, yo es que no me gustaba estudiar, me metí a currar. Y la segunda, el papel de los sindicatos en Alemania. Los sindicatos en Alemania no son sindicatos politizados de clase, etcétera, etcétera. Son sindicatos que participan en la gestión de la empresa. Es vital que en España empecemos a adoptar eso para poder por lo menos paliar mínimamente este efecto. Decía yo millones de puestos de trabajo. Mirar, Ryan Ament, en su libro, un ejemplo que pone es el coche autónomo. El coche autónomo es una realidad técnica ya, Tesla lo fabrica. Eso puede suponer una revolución en el sistema del transporte brutal. Solo en Estados Unidos existen 5 millones de transportistas. Esos 5 millones de transportistas con un camión autónomo se quedan en la calle. Hay millones de gente que vive del transporte. Abarata los costes logísticos y lo hace más eficiente. Vale. Entonces, hay tres posibilidades. Yo he visto tres posibilidades entre los autores que escriben actualmente. Yo no voy a dar una solución. Os voy a dejar que vosotros veáis la solución. Os voy a decir las contras, porque como soy un economista, me dedico a la ciencia triste, solo doy contras. Cada cual elige la solución que le guste. La primera, Acemoglu y Robinson. Vuelvo a citar a Acemoglu. El libro de moda actualmente en economía, no apto para keynesianos. Eso es lo que dicen es más mercado. Más mercado, más mercado, más mercado, porque el propio crecimiento del mercado va a generar otro tipo de puestos de trabajo, va a compensar los efectos de pérdidas de trabajo. Ellos lo llaman los mercados inclusivos, defienden las democracias, defienden el poder centralizado, y dicen que eso va a compensar las pérdidas de puestos de trabajo. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Esta teoría es estupenda, pero a mí, señor de 50 años, transportista, que me quedo en paro, ¿qué me importa que dentro de 20 años haya un puesto de trabajo? Si yo ya me retiro del mercado de trabajo. A mí, joven de 35 años, ¿qué me importa que se introduzcan nuevos empleos para jóvenes dentro de 20 años? Entonces, es un problema de plazo. Entonces, muy bien, el saldo neto podría ser real, que se compensara, pero es que el periodo de tiempo es inasumible. Y además no está demostrado que necesariamente, porque un análisis histórico, en la primera revolución industrial, cuando los artesanos quebraron o el precio de los productos agrícolas se desplomó, los obreros tenían una opción, que era irse a las fábricas, era irse a las minas. Es decir, era un cambio traumático, suponía desplazarte de tu casa, suponía tener a lo mejor menor sueldo, pero tenías una opción en el momento. Hoy en día no existe esa opción. Es decir, el transportista, que su transporte se ve reemplazado por un coche inteligente, no tiene una opción de irse a otro lado. ¿A qué se va a ir? A diseñar coches inteligentes, no tienen la preparación. El problema es la falta de preparación de la gente que se va a quedar sin empleo. Porque lo que se va a automatizar son los puestos más bajos, no los altos, por lo menos de momento. Es bien cierto que se pueden preparar, pero claro, es a largo plazo. Luego, hay una segunda solución, la aporta de Ryan Avery, es recurrir al Estado para aumentar los salarios. Es una forma de evitar la exclusión. Ahí hay dos vías, subir el salario mínimo interprofesional o bien la renta básica de ciudadanía. Aquí se ha mencionado un par de veces la renta básica de ciudadanía. ¿Cuál es el problema de subir el salario mínimo interprofesional? Cae sobre las empresas. Una empresa que tiene mayor coste, el que no se ajusta por coste, se ajusta por cantidad. Va a tener tendencia a contratar menos empleados. Durante un tiempo se mitigará el golpe en el mercado de trabajo, pero a largo plazo es insostenible.
La renta básica de ciudadanía, nos dice Ryan que hay 2 países que la están probando, Países Bajos y Finlandia. Muy bien, en Finlandia hay un sistema de prueba de 2.000 ciudadanos que desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018 van a cobrar 560 euros al mes libres de impuestos. Esto, bueno, si son periodos menores, 18,67 euros por día. Esta cantidad va a ser invariable desde el 1 del 17 hasta diciembre del 18. Es un experimento. Los nórdicos son muy dados a experimentos sociales. En caso de que encuentres empleo, sigues cobrando, aunque se te deduce del cobro de otros beneficios sociales. Esos eran desempleados, por cierto, y han dejado de cobrar el paro. Han sustituido el paro por, repito, 560 euros al mes. Los 2.000 ciudadanos han sido elegidos entre 25 y 58 años. Claro, fijaros, Finlandia tiene un paro del 8,8%, no del 25%. Tiene un salario medio de 43.816 euros al año, es decir, 3.651 euros al mes. Con un salario medio de 3.651 euros te dan una renta básica de 560. Si te dieran más, probablemente dejaras de trabajar. Y entonces, ¿quién produce? ¿Cómo lo financia si es más alto? Países Bajos, pues ha usado 5 modelos diferentes. Aquí sí son más generosas las retribuciones, 972,7 euros si vives solo y 1.389,57 para parejas. Eso es un grupo. Otro recibe los mismos beneficios sin condiciones. Otro tiene además un plus de 125 euros si realizan trabajos adicionales. Otro está obligado a realizar esos trabajos adicionales. Y el quinto lo reciben incondicionalmente, pero no puede recaudar ingresos de otros trabajos. Es decir, han hecho como un experimento sociológico a la bestia con 5 grupos distintos donde cobras distintas cantidades, tal cual. Vale, pero es que Países Bajos tiene un paro del 5%. Entonces tiene mucha gente que cotiza, lo puede mantener. Por cierto, la deuda pública, no lo he dicho, en el caso de Finlandia es del 63,6%. Y en el caso de Países Bajos un 62,3%. Nosotros tenemos una deuda que roza el 100% cuando no la supera. Es decir, tienen 30 puntos de colchón. Allí el salario medio es de 50.853, es decir, 4.238 euros al mes. Repito, vas a cobrar 1.000. Una renta bastante más baja de lo que cobrarías trabajando. En junio del 16, los suizos, que son gente civilizada, rechazaron el referéndum una iniciativa popular para una renta mínima mensual de 2.300 euros. La iniciativa garantizaba ese ingreso a todos los residentes en Suiza de por vida. Solo que la persona no dispusiera de otro ingreso mensual equivalente. Es decir, si disponías de otro ingreso mensual, te compensaban hasta los 2.300 euros. La argumentación de la iniciativa indicaba que el objetivo era reducir la inequidad, etcétera, etcétera. Ningún partido político apoyó la propuesta y que esto hubiera requerido ingresos adicionales de 22.200 millones de euros al año. Digo que los suizos son gente sensata porque valoraron las opciones. Es decir, dijeron, vamos a ver, voy a tener que pagar más impuestos para poder compensar esta renta. Y no quisieron. Como dato, por cierto, os haré que el salario medio en España en 2016 fue de 26.710 euros al año, es decir, 2.200 euros al mes, utilizando 12 pagas. ¿Vale? Normalmente es mucho más bajo, pero son 15 pagas. Y además el salario medio en ese sentido es un poquito engañoso porque también te junta las rentas altas. Entonces, aquí la renta básica de ciudadanía, con estos parámetros que están manejando en otros sitios, sería entre 333 y 489 euros al mes. Bueno, con un poco margen de deuda pública y con menos dinero que el salario mínimo interprofesional, es complicado. Además, aquí, bueno, sí se están estudiando otras medidas, como son la instauración de un subsidio mínimo vital en hogares sin ingreso, o situación de vulnerabilidad, o extender la prestación de desempleo y recuperar el subsidio de parados de larga duración para mayores de 52. El problema sigue siendo cómo financiarlo, sobre todo en un país con una alta tasa de paro y sin muchas perspectivas de bajar brutalmente. Bueno, hemos bajado del 25 al 17, es bastante bajar, pero es que seguimos teniendo un 17. La última propuesta, la de Thomas Woods, que se basa en la doctrina social de la Iglesia. La mayoría de los estudiosos del tema, en principio, apostarían por un salario social, basándose en Rerum Novarum de León XIII o en 40º Anno de Pío XI. Perdón. E incluso añadirían, siguiendo la labor en excersen de San Juan Pablo II, una asistencia médica barata o gratuita, derecho a vacaciones, derecho a pensión de vejez, seguro de accidentes.
Vamos a matizar con lo que decía Luis de Molina, de la Escuela de Salamanca. Decía, el patrón solo está obligado a pagar al empleado el salario justo por sus servicios, teniendo en cuenta todas las circunstancias que conllevan, no el salario que bastara para su sustento y menos aún para el mantenimiento de sus hijos y familia. Y Domingo de Soto también decía, si aceptaron libremente el salario que les ofreció por su trabajo, dicho salario debe ser el justo, no se hace ningún agravio a aquellos que dieron su consentimiento. Pío XI también matizaba, en el propio 40º ano, que los salarios y condiciones laborales pueden mejorarse a través de una prudente intervención del Estado, aunque hay un límite que es lo que puede soportar el mercado. Y Benedicto XVI decía en Caritas in Veritate, la ganancia es útil si como medio se orienta a un fin que le dé un sentido, tanto en el modo de adquirirla como de utilizarla. Yo quiero terminar, puesto que soy un poco apocalíptico y un poco futurista, diciendo que yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser, todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir y es hora de terminar esta conferencia y dar paso al turno de preguntas. Muchas gracias. No llego a venir vacunado, no soy capaz de levantarme del asiento, aunque estoy de acuerdo con la realidad que has descrito. Voy muy brevemente a describir una cosa, es decir, yo me crié en una aldea de Lugo, donde la tierra la arábamos con un arado romano, tirábamos unas vacas, el monte lo trabajábamos a mano. Allá por el año 65, emigramos, porque entran los tractores. Un tractor entra a hacer lo que hacíamos siempre, un tractor, una cosechadora lo que hicieron. Sí. Hay, digamos, ahí un cambio muy grande, una sustitución de mano de obra. Pero cuando nos venimos a la ciudad, ¿qué pasa? Pasamos a producir una serie de artículos que antes no teníamos. Pasamos a producir coches, pasamos a producir frigoríficos, vajillas, casas, de todo que antes no existía. Y por lo tanto, no se generó un paro, sino que se generó mucho empleo, porque no disfrutábamos en el campo de todos esos bienes que se disfrutaban. Ahora en la cuarta revolución industrial, ya superada la tercera, ¿qué va a pasar? Nuevamente, hay una capacidad de producción muy superior a lo que somos capaces de consumir al lo que lo diremos. Hay una capacidad de producción muy superior. ¿Qué debemos de hacer? ¿Necesitamos más cacharros? No. Necesitamos más tiempo para disfrutar de eso. Y entonces, lo lógico es que esas máquinas, que vayamos a una reducción de jornada laboral. Llevamos 100 años con la misma jornada laboral de 8 horas. Y para países desarrollados, no digo para países subdesarrollados, pero para países desarrollados, es el momento de plantearse una reducción de la jornada laboral. Y por otra parte, aquí los católicos tenemos un reto muy importante, que es de producir un pensamiento social cristiano, donde esta revolución, cuarta revolución industrial, no genere una serie de desplazamientos de personas a la pobreza. No hay razón de ser, no tiene razón de ser. Tenemos una capacidad de producir comida muy grande, tenemos una capacidad de producir vestidos muy grande, tenemos una capacidad de hacer casas enorme. Aquí hace falta una política, Y yo os lo avanzo, yo simplemente una cosa y ya termino. Una cosa que hay que eliminar son los impuestos al trabajo. Los impuestos al trabajo es una degradación moral e intelectual. Pero por ahí tiene que ir la solución y creo que es un reto que nos debemos de plantear los católicos. Yo tengo que decir primero que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha expuesto. Yo he planteado varias soluciones. Una de ellas es matizada a la que usted dice. También he dicho que efectivamente las anteriores revoluciones industriales, realmente el cambio del campo a la ciudad, aunque sea en España en el siglo XX, es igual que la revolución industrial del siglo XIX en Inglaterra. Simplemente reemplazaba unos trabajos por otros. El problema es que efectivamente la tendencia va a ser a trabajar menos. La tendencia va a ser a vivir más cómodos. Ojo el que trabaje. Es que el problema es que se va a formar una sociedad fraccionada donde un 50% de la población tenga conocimientos y capacidades para trabajar y un 50% de la población no. Entonces, claro, el problema es que ¿qué hace? Yo le he dicho, el conductor de camiones, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde le dedicamos? ¿Dónde le reubicamos? 5 millones de tíos solo en Estados Unidos. Pueden ser a lo mejor 20, 30 millones de personas en Europa. ¿Qué hacemos con ellos?
Vale, los demás trabajamos menos, pero es que ellos ¿a qué se van a dedicar? Es que es un problema de exclusión laboral por falta de capacitación, por falta de posibilidades de trabajo. Sí, adelante, adelante. Bien dicho, todavía. ¿Por qué no? Perdón, ¿por qué no? Bastante más preciso que un ser humano, porque no se va a olvidar de la medicación nunca. Bastante, bueno, es necesario para usted y ahora. Puede no serlo en el futuro. Es decir, el robot no falla en las horas de la medicación, el robot no se duerme. El robot, vamos a ver, ahora mismo los robots no tienen capacidad para hacer ese trabajo. Dentro de 50 años a lo mejor sí. Pueden dar hasta cariño, perdón. Los japoneses han inventado un robot que reacciona ante los sentimientos faciales. Reacciona ante los sentimientos faciales. Eso existe en Japón. Evidentemente es una tecnología muy embrionaria. A lo mejor tarda más de 50 años, pero ya existen robots que reaccionan a los sentimientos humanos. Pues ya, pero ¿y 20 millones de personas a vigilar al robot? Es que el problema es un problema de escala. Bueno, a ver, uno puede tener miedo o no tener miedo, pero la realidad es la que viene. Sí, adelante, Paco. Abundante de esto, una anécdota. Parece que ya en Barcelona hay un prostíbulo con muñecas de silicona. Sí, sí, sí. O sea, que fijaos una cantidad de gente que se va a... Sí, efectivamente. Efectivamente, ya no vas a poder meterte ni a prostituta. Eso es cierto. Eso es cierto. La habrá. Vicente, la habrá. La habrá. Sí, adelante. Sí. Bueno, eran automatismos. Automatismos, no inteligencia. Tendrán inteligencia. Ahora tienen automatismos. Sí, adelante, adelante. A ti por venir. Un poco más alto, si enfocamos el futuro, ahora hablo como en los mítines, si enfocamos el futuro, tenemos que ser conscientes de que estamos comenzando un nuevo paradigma, pero además muy distinto al anterior. Sí. Y ese paradigma es digital. La revolución digital es lo que realmente nos está cambiando. Con cualquier tipo de tecnología. Y eso empieza en los años 80. Y lo digital comporta libertad individual respecto a lo analógico. Y hay una minoría que dice cómo tienes que hacer y cómo tienes que hacer. Yo tengo una experiencia personal, esto bastante importante. Estuve a punto de fulminarme en grandes compañías cuando descubrieron que yo quería tecnología digital en contra de la lógica que vendían ellos. Porque evidentemente la informática es digital, pero si se transforma en analógica, tiene el poder. Claro. Intentaron de todo hasta comprarme, no lo consiguieron. Soy visionarísimo. Y lo que pude ver es que esa libertad iba a llevarnos por caminos insensatos. Pero claro, para que esa libertad sea efectiva, los seres humanos tenemos que aportar creatividad. Sí. La creatividad es la llave del futuro es creatividad. Había una parte... No tiene nada que ver Sí. con la capacidad de trabajar una cosa en otra. Es un cambio brutal. Sí. A ver, había una parte de la... Enorme y todas las revoluciones Sí. El problema es el porcentaje de víctimas en este caso. A ver, había una parte de la conferencia que no he dado por una cuestión de tiempo, que hablaba de la cultura empresarial. Ryan Avent defiende que hay una parte de los empleos que no podrán ser reemplazados porque son parte de la cultura de la empresa. Y precisamente él cita el caso de IBM. Dice que IBM era la que en los años 70, incluso a finales de los 60, empezó embrionariamente a construir grandes procesadores computacionales que se llamaban entonces,
y ellos tenían la cultura interna para el proceso computacional. Llegaron los microprocesadores y tuvieron que cambiar todo el proceso para adaptarse a la nueva tecnología. Como tenían gente que tenía la cultura, lo lograron hacer. Él cita también, él trabaja en The Economist, cita el ejemplo de los medios digitales. Tenemos por ahí el decano de Humanidades que me puede corregir si me equivoco. Pero los medios que han sobrevivido han sido básicamente los grandes medios que tenían periodistas, que se han sabido transformar a lo digital, pero que tenían el conocimiento para hacer un periódico. Otros medios de comunicación han triunfado con gente nueva y otros simplemente han fracasado porque han querido hacer una cosa nueva sin contar con profesionales. Entonces, la cultura al final es muy importante. Muchas veces queremos hacer grandes transformaciones empresariales pensando exclusivamente en el coste y no entendemos que la esencia de una compañía es lo que es la base de esa compañía. Es decir, Google es lo que es porque tiene una cultura empresarial. Aquello tan exótico que nos sale de que juegan al futbolín y no sé qué, no, es que tiene una cultura empresarial de compartir, de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. No es una cosa exótica que es lo que sale en la tele, es que la cultura empresarial es fundamental. Por ahí se van a salvar bastantes puestos de trabajo. Pero es que esos son puestos de trabajo cualificados. El que determina la cultura, y la cultura simplemente ¿qué es? ¿Qué información es válida? ¿A quién se la tengo que dar? ¿Y cuándo se la tengo que dar? ¿Y cómo se la tengo que dar? Para poder organizar el proceso. Al final es una cuestión de procesos. Por ahí se pueden salvar muchos puestos. Y el caso que tú citabas de IBM es un caso estudiado en los manuales porque se ha sabido transformar. En el caso contrario está Kodak. ¿Dónde está Kodak? Kodak era hace 30 años un monstruo. Ahora no existe. O si existe, no lo sé. Dime, Pepe, perdón. Sí. 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 Claro. 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 Hombre, se lo han comido otros gigantes. Bastante. Apple está dominando el mundo sobre IBM, que parecía invencible. IBM ha sobrevivido, lo cual no es poco. Puede llegar a una segunda oleada. Perdón, adelante. Sí. Andrés, sí. Adelante. El primero de ellos es que me parece que no se debe olvidar nunca que el progreso humano se debe más al mecanismo de reto y respuesta que a otros mecanismos que son muy frecuentes hablar en economía, como es, por ejemplo, el algoritmo. La segunda cuestión es que estamos viviendo lo que llamamos revoluciones industriales, aproximadamente desde el invento de la máquina de vapor, sobre todo a partir de una de las máquinas que ha dado lugar a los mayores problemas sociales de este mundo, que es el canal con lanzadera. El canal con lanzadera hay que enseñárselo a los alumnos para que sepan Sí. una máquina puede realizar tantos. Es lo que deja fuera millones de artesanos. El hecho es que en los últimos 200 años se puede decir por lo menos lo siguiente. Hemos tenido la primera revolución industrial, que es la de la segunda, que es importantísima, que es la de 1900, es la de la electricidad. La tercera son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Exacto. Y la cuarta, que todo el mundo está hablando de ella, también un importantísimo y moderno hablar de eso, que es la 4.0. Exacto. Realmente debe ser la continuidad de la tercera, pero lo que va a hacer es introducir todas las tecnologías de digitalización y de automatización de una manera auténticamente intensa. Yo creo que lo que no se debe olvidar es lo siguiente. En los últimos 200 años, la humanidad ha pasado de 600 millones de habitantes a cerca de 8.000 millones de habitantes. Y más o menos somos capaces de alimentar a toda esa gente. En segundo lugar, es completamente cierto que la desigualdad es tremenda. Pero lo que también hay que pensar es que el que vive con menos ahora, realmente vive mejor que cualquier Sí. persona de nuestra edad. Sí, lo apuntaba el profesor Villacís también. De algo que la mayoría debería poder salario, todo especialista, no todo. Sí. Es decir, que al final los salarios se iban a situar en lo que es necesario para alimentarse y reproducirse al trabajador. Quizás en nuestra época los salarios se han colocado en tener un piso, tener unos electrodomésticos y pagar las cosas. Eso está cierto, pero el hecho cierto es que vivimos con otras. Y luego lo que se está planteando
Sí. realmente esa nueva situación de relaciones laborales es muy distinta de la que existe en muchos países. Sí. Eso de lo que se está hablando, no es esta clase 5.0, ¿verdad? Es que a mí me parece que todavía no se ha definido muy bien. Este cambio profundo en las relaciones laborales. Y lo único que quería decir es otra cosa. A primeros de siglo me parece que cualquiera trabajaba 70 horas y había disposiciones para que el niño trabajar. Hoy se dice que se trabaja 30 horas, 5 horas, que es aproximadamente una hora. Entonces, eso no quiere decir que esté relacionado con menos trabajo. Obviamente que estamos trabajando. Sí, perdón. Creo que eliminar de alguna manera la subvención sin que exista el famoso tema del efecto de la respuesta, es decir, sin que se dé algo a cambio. Eso sí, me gustaría más. Ahondando en lo que estaba comentando, en el anterior turno de preguntas, dijo un asistente a las ponencias que él recordaba que los peones hace 40 años vivían mucho mejor que sus hijos. A lo mejor no viven mucho mejor. A lo mejor es que el peón de hace 40 años tenía otras necesidades y el de hoy tiene más necesidades, o tenemos más necesidades esta generación. Hay un problema que es el de la vivienda, eso está claro. Pero también comentaba Fernando Lostau en su presentación que uno se puede ir a vivir a Soria. En Soria hay todo el espacio que quieras. Las casas son muy baratas. Entonces, el problema es que todos queremos vivir en Madrid. El problema es que todos queremos vivir en determinado sitio. Todos queremos tener un cierto nivel de vida. Entonces, puede ser, andando con lo que usted planteaba, puede ser a lo mejor un problema no de tener menos, sino de necesitar menos. Podría ser otra posible solución, una cuarta solución, no lo sé, pero hay gente que lo está pasando muy mal, ¿eh? Eso sí es cierto. Sí, sí. Sí. El profesor Villacís lo apuntó. En el momento en que Adán y Eva salieron del paraíso, empezó la economía. Empezaron los recursos escasos. Sí. Ha sido porque no llegaban o no quería el gobierno de turno que llegaran. Sí. Podría ser. Bueno, pues esto es lo bonito del debate. Yo he aportado 3 soluciones y acaba de surgir una cuarta. No sé si efectiva o no, ninguna de las 4, pero acaba de surgir una cuarta posibilidad. Por ahí había... Bueno, adelante, por alusiones. Sí. Lo que digo es que el peón de hace 40 años tenía mucho mayor poder adquisitivo que el de hoy. O menos necesidades. No menos necesidades. He dicho que con un salario, no trabajando, podía mantener la familia, criar 2 hijos y pagar un piso en 10 años. Ya, pero no tenía lavadora, en fin. Tenía lavadora y tenía televisor. ¿Cómo que no tenía lavadora? Y coche, ¿eh? Desde hace 40 años, indudablemente, compró lavadora, compró televisor y compró coche y luego compró el magnetofón y demás. Esa es mi generación. Y el poder adquisitivo es mucho mayor que el hijo, que hoy no puede hacer todo eso. No es que es cuestión de menos necesidades, es cuestión de hacer lo mismo. Adelante. Nada más compartir una información, sobre todo muy importante para los superchicos jóvenes. Hay una web que se llama FieldRobots, Take My Job.com, y ahí se teclea cualquier profesión y te dicen en qué porcentaje estás de ser eliminado o no. Esa es mi información. ¡Qué miedo! Me da un poco de miedito teclear mi profesión ahí. Y si me sale un 100%, ¿qué hago? Dios mío. Un poco terrorífica la web, pero bueno. Curioso, sí. Hay webs para todo. Estas son las nuevas formas de trabajo, lo que pasa es que hay que estar preparado para ellas. Bueno, pues yo creo que nada más, ¿no? Perdón, una... Sí.
Sí, efectivamente, efectivamente. Entonces ahí estaban. En la comida. En la comida. Lo primero es la vista antes que... Bueno, pues Entonces ahí estaban los catalanes. Por eso el paraíso estaba en Cataluña. sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y esperamos veros esta tarde.